ya estamos aquí otra vez, un nuevo movimiento de danza oriental. Esta vez es un movimiento cañerito, así que espero que os lo toméis con calma, porque cansa, es un movimiento que cansa. Vamos a aprender a hacer push y pop de pelvis. ¿Qué quiere decir eso? Contracciones y expulsiones controladas con nuestro abdominal inferior, ¿vale? Para eso también lo mismo, hay que tener muy claro que solo se utiliza el abdominal inferior, el abdominal. No se usa el culo para nada, los glúteos quietecitos, las piernas también. Lo único que estamos moviendo sería la contracción y la expulsión. Contracción, expulsión. Contracción, me voy a poner un poquito más adelante, aquí. Contracción, expulsión. Contraigo, expulso, contraigo, expulso, contraigo, expulso, contraigo, expulso. Según donde tenga mi acento, si hacia adentro o hacia afuera, haré un movimiento u otro. Haremos ahora el movimiento hacia adentro, entonces sería así. Ahí, hacia arriba, contrayendo fuerte. Y ahora me quedo arriba y lo hacemos hacia abajo, que es el que más se utiliza. Abajo, abajo. Lo que hago es soltar y automáticamente recojo súper fuerte. Es como si fuese un drop de pelvis, ¿vale? Los drops sabéis que el golpe está en la caída, pero automáticamente se recoge como un yo-yo. Pues esto sería igual. Yo hago mi golpe abajo y recojo automáticamente suave. El golpe solo puede estar abajo. 1, 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 1 y 1. ¿Entendéis ahora por qué os decía que cansaba? Esto cansa mucho. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos nuestra piernecita, en este caso voy a poner la izquierda, que es la que me pilla enfrente al público. En este caso, cuando recoja mi pelvis, voy a elevar la pierna a la vez que aprieto. Y cuando expulse, doy un golpe. Voy a poner así, recojo, doy un golpe. Recojo, golpe. Recojo, golpe. Recojo, golpe. Ojo, es importante tener claro que yo doy el golpe siempre hacia abajo, no hacia adelante, ¿vale? No hago este cambio de peso en ningún momento, ¿vale? Es siempre hacia abajo. Yo mi peso lo tengo en este caso siempre detrás, ¿vale? Cuando lo hagamos ahora, como os voy a explicar en desplazamiento, sí que me va a quedar en la pierna izquierda el peso, pero siempre debajo de mi pelvis, nunca hacia adelante. Yo no puedo ir bamboleando delante de detrás, porque si no mi pelvis, ese movimiento ya no sería un pop, sería una cosa extrañísima, ¿vale? A mí mi pop tiene que quedar abajo, completamente abajo, o sea, en la pelvis, no puede irse hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces sería algo así, y rápido, ahí. ¿Cómo se utiliza? Las dos puntillitas, relevé, y lo mismo, recojo, expulso, recojo, expulso, recojo, expulso, recojo, expulso. Ahí, me voy a poner al espejo.
Muy bien, como os decía, este movimiento es agotador, tenéis que respirar normalmente porque si nos va a entrar un punto, un flato y es horroroso. Este movimiento, como os dije, lo que hemos hecho ahora es incidir en el golpe delante, ¿vale? Se suele utilizar mucho, pues eso, para ruedecitas, para girar, en este sentido, ¿vale? Queda muy bonito. Pero hay otra versión que la haremos más adelante, que es con el acento atrás y suele ir con golpe de cadera o un shimmy. Entonces sería como esto, el golpe atrás y un shimmy, ¿vale? Entonces es lo mismo, golpe adelante y golpe atrás, ¿vale? Pero lo haremos más adelante, es una técnica un poquitito más complicada. Espero que esto os haya encantado, practicarlo mucho, porque este movimiento lo bueno que tiene es que bien practicado y bien hecho os va a facilitar muchísimo el trabajo con otros movimientos, porque vais a aprender a controlar muy bien vuestra pelvis. Espero que os haya gustado, darle like, suscribíos, activad la campanita y espero veros en el próximo vídeo, que estéis todas por ahí y todos bien. Un besito.